de la capacitación. En este caso es diabetes y cardiopatía. Ya mayoría seguramente me conoce. Soy cardiólogo, mi nombre es Walter Casali y bueno, hemos hecho ya otras capacitaciones. Es una charla bastante extensa, así que vamos a tratar de darle ritmo. Igual va a quedar todo subido como para que después lo puedan seguir reviendo, evaluando. Como toda presentación, se empieza con una definición que ustedes conocen. Obviamente es diabetes, una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la falta o insuficiente producción de insulina pancreática. ¿Está prendida? Sí. Bien, disculpas por la interrupción. Les decía, bueno, otra forma de definirlo es el desorden metabólico de múltiple etiología, caracterizado por hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas que resultan de efectos de secreción y o en la acción de la insulina. Y por último, más de la revista española, la diabetes ha pasado a ser de una enfermedad metabólica a una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. Ustedes verán, los que ya han participado lo conocen, en cada afirmación, en cada reseña está de dónde sale esta información, ¿sí? Para que lo verifiquen y amplíen si lo necesitan. Un poquito de epidemiología. Se estima que 1 de cada 10 argentinos, el 10% de la población de más de 18 años, tiene diabetes. Resulta que esta población, como ustedes saben, es asintomática por muchos años. Se establece más o menos que 4 de cada 10 personas desconocen su condición. Es una de las enfermedades más prevalentes en adultos del continente, ocasionando costos muy elevados individuos, familias y sistemas de salud. Y anualmente se registran en nuestro país alrededor de 9.000 muertes a causa de la diabetes. Epidemiología, esto sacado de la OPS. Actualmente, 2023, 112 millones de adultos de 18 años o más viven en la región de las Américas con diabetes, eso es el 13% de la población adulta. 43 millones de personas con diabetes de 30 años o más no reciben tratamiento. Actualmente es la tercera causa de años de vida ajustados por discapacidad, precedida solo por cardiopatía isquémica y COVID. El aumento expansivo de la epidemia de diabetes acompaña también el incremento de otros factores de riesgo, a saber, en las Américas, digamos, en la región que más sobrepeso u obesidad la población padece, 68 de cada 100 adultos, e inactividad física del mundo, 36 de cada 100 adultos, ¿sí? Este aumento de los factores de riesgo es alarmante en niños y adolescentes, habla de 16 de cada 100 adolescentes y 19 de cada 100 niños tienen obesidad. Y 81 de cada 100 adolescentes no practica una actividad física suficiente. Esto es el mismo concepto, se define ya como una pandemia global, donde ustedes ven que en todas las regiones del continente está en constante crecimiento, incluida también la población de diabetes gestacional. Estos datos nuestros de la cuarta encuesta de factores de riesgo del 2018, más o menos la misma prevalencia, y esto sale de la revista española de cardiología del 2019, un número bastante similar, pero en todos en ascenso. Sin detenerme mucho, ya todos conocen los criterios diagnósticos para diabetes, cualquiera sea el método que usemos para el diagnóstico. ¿Qué población tiene más riesgo de padecer de diabetes? Aquellos que tienen antecedente familiar de primer grado de diabetes, padres, hermanos, hijos, las pacientes que tuvieron diabetes gestacional o mujeres con hijos nacidos vivos mayores a 4 kilos de peso, aquellos que tienen una alteración de la tolerancia a la glucosa, una glucemia en ayunas alterada, la obesidad o sobrepeso, la actividad física insuficiente, el sedentarismo, el padecer de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipemia, diabetes, tabaquismo y síndrome de ovario poliquístico. No me voy a detener en esto, pero obviamente todo esto solo para demostrar que está todo justamente, hay evidencia cómo ocurre esta fisiopatología de la aterosclerosis acelerada en la diabetes, ¿sí? Sea por disfunción endotelial con trastornos de la producción de óxido nítrico, sea
con alteración en las cascadas de coagulación y una acción proaterogénica o de la hipercoagulabilidad de la sangre. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero como digo, todo esto conlleva a esa aterosclerosis acelerada. Específicamente el daño subyacente es la resistencia a insulina con la hiperglucemia, que va generando cambios en el organismo que se asocian y favorecen a la hipertensión y a la dislipemia. Todo eso ayuda a la aterosclerosis acelerada. Se sabe que la insulinoresistencia actúa de diferentes formas. Un efecto metabólico directo, lipotoxicidad, glucotoxicidad, un efecto inflamatorio a través de factor de necrosis tumoral, interleuquinas y muchos otros biomarcadores, un efecto parácrino de la grasa subepicárdica, un efecto, como dijimos, protrombótico con activación de la activación plaquetaria a través del inhibidor del plasminógeno y una disfunción endotelial, como nombrábamos. Entonces, cómo esta asociación entre enfermedad coronaria y cardiomiopatía diabética va en el transcurso de los años demostrándose o manifestándose. Y como les dije, todos esos disturbios conllevan a cardiopatía diabética, que muchas veces de la mano con la cardiopatía hipertensiva lleva a la aparición de la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica. Como les dije, sin detenernos muchos, pero como digo, hay un desbalance en disfunción endotelial, disfunción plaquetaria, factores procoagulantes como aquellos que me deberían contrarrestar ese efecto, y de ahí viene el efecto procoagulante. Así como también la alteración directa del miocardiocito, ya sea por alteración de las proteínas reguladoras de la contractilidad, desorganización de los microtúbulos, mayor apoptosis y necrosis, como a su vez en los vasos sanguíneos, no solo con obstrucción, sino también con microneurismas y por ende acompañando a la disfunción endotelial, y en el intersticio con glicación del colágeno. Ya pasando a la clínica, que ya todos conocen, un dato a relevar de la mayoría de los registros: el 90% de los pacientes que concurren a una consulta de atención primaria son de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Por eso es tan importante la prevención. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Ya sea con enfermedad coronaria, cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca y falla en la función renal. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Esta charla es de las complicaciones cardiovasculares, siendo la enfermedad arterial coronaria la principal causa de muerte, demostrado que aumenta 2 a 4 veces el riesgo de padecer la enfermedad arterial periférico, y ya solo en los primeros 5 años de diagnóstico de la diabetes se duplica el riesgo de ACV, y eso aumenta con el paso de los años. Bueno, como dijimos, cómo va de la mano esa asociación entre diabetes y aterosclerosis, siendo paciente diabético tiene mucho más riesgo de padecer aterosclerosis acelerada y un infarto de miocardio, que conlleva a la primera causa de muerte en esta población. Nombramos a la enfermedad arterial periférica, cómo es la manifestación y cómo dijimos que aumenta este riesgo, y lo mismo con la enfermedad cerebrovascular. Ya en el daño específico sobre el miocardiocito, como habíamos nombrado, se manifiesta directamente como insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se sabe que la mujer diabética tiene 5 veces más riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y el hombre 2 a 3 veces. Ya hace muchos años se estratificó justamente esos estadios de la evolución de la cardiopatía diabética, y hoy se define como cardiopatía diabética la presencia de la afección miocárdica por resistencia a la insulina más hiperglucemia, que lleva a una insuficiencia cardíaca que no sea explicada por enfermedad coronaria y hipertensión, y que se puede manifestar como 2 fenotipos distintos, como cardiopatía restrictiva o como cardiopatía dilatada. Y bueno, lo mismo, sin entrar en detalles, uno ve cómo todos estos cambios en el metabolismo conllevan a esa asociación de diabetes y mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, ya sea en las formas de presentación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, intermedia o reducida. Esto es un poco de lo más nuevo de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde paciente diabetes que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca debería evaluarse
y agregar un electrocardiograma, si hay sospecha, un marcador, un biomarcador, NT-proBNP o proBNP, y un ecocardiograma, ¿sí? Y ahí es donde uno puede hacer el diagnóstico, no solo de insuficiencia cardíaca clínica, sino qué tipo y cómo está su fracción de eyección. Y acá tienen los niveles de evidencia. No es el tema de esta charla, pero bueno, solo para nombrarlos, la charla que viene se va a hablar de esto. Están las manifestaciones microvasculares de la diabetes, la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. Entonces, hablamos de factor de riesgo cardiovascular y hoy es el foco de estudio es justamente valorar el riesgo cardiovascular global de una persona, en donde debe estar la diabetes. Si empezamos como históricamente uno definía a esos factores como no modificables, el sexo masculino, la edad para el sexo masculino mayor a 55, para el femenino más de 65, la posmenopausia que empieza a igualarlos y los antecedentes familiares de primer grado de enfermedad coronaria prematura. Dentro de los modificables, acompañando a la diabetes o glucemia alterada en ayunas, está el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, el trastorno del colesterol, el exceso de alcohol y el síndrome de apnea del sueño. El problema es que esta población diabetes por lo general comparte otros factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia, apnea del sueño, tabaquismo, obesidad, que conllevan al daño miocárdico. Y en esa asociación de factores de riesgo no es que estos se van sumando, sino que se multiplica el riesgo, como se ve este gráfico bastante viejito, y todo esto se duplican estos números en la población de diabetes. Bueno, entonces, cuando uno habla de riesgo, decimos que estos pacientes están expuestos a riesgo aumentado ¿de qué? De muerte, de eventos isquémicos cardíacos fatales y no fatales, infarto, angina de pecho inestable, necesidad de revascularización coronaria urgente y eventos neurovasculares fatales y no fatales como ACV isquémicos y o hemorrágicos. Ya en esta estratificación del riesgo que decíamos cardiovascular global, sacado del consenso de hipertensión del 2018, donde ponía el énfasis en las cifras tensionales más el agregado de los factores de riesgo. Ustedes ven que en este esquema el solo hecho de ser diabético, o padecer diabetes para decirlo mejor, me infiere un al menos moderado riesgo, alto o muy alto riesgo, que ahora ya vamos a ver un poquito más adelante. Lo mismo como en el contexto de la hipertensión, asociar factores de riesgo o por ende, si ya tengo una condición clínica asociada, me habla de alto o muy alto riesgo. Esto es lo mismo del 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde establece el muy alto riesgo el paciente diabético que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, o el que tiene daño de órgano blanco, o 3 o más factores de riesgo, o una diabetes tipo 1 de más de 20 años, siendo alto al que tiene alto riesgo al que tiene más de 10 años sin ninguno de los demás, y moderado al paciente más vale joven, diabetes tipo 1 de menos de 35 años, tipo 2 de menos de 50 y con una duración de diabetes de menos de 10 años de evolución sin otros factores de riesgo. Pero a esto, en la última guía del 2023, se sugirió a volver a agregar lo que digamos es aquella población de pacientes diabéticos de bajo riesgo, ¿sí? Según esta guía, que engloba a aquellos pacientes que, como dijimos, los demás criterios se mantuvieron bastante similares, pero en base a un score de riesgo, que es el score 2 de diabetes, si esa persona tiene un riesgo menor al 5% de padecer un evento cardiovascular en los próximos 10 años, ese paciente sería de bajo riesgo. Moderados tienen un 5 o un 10% de riesgo, alto más de 10 o muy alto si es más de 20 en ese score de riesgo. Bueno, entonces, si tratamos de estratificar el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente, ya hablamos de los factores de riesgo, vamos a tratar de evidenciar daño de órgano blanco asintomático, sea hipertrofia ventricular izquierda, mediante electro, mediante eco, buscando placas ateroscleróticas carotídeas, femorales, buscando rigidez arterial o enfermedad renal, claro, ya 1 o 2. Y si el paciente se presenta ya con una condición clínica asociada a su diabetes, ya sea
a nivel cerebrovascular como ACV isquémico, AIT, ACV hemorrágico, deterioro cognitivo, causa vascular. Enfermedad cardíaca, ya sea con infarto, con angina de pecho, con manifestación previa ya a una revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, a nivel del ojo con retinopatía avanzada, a nivel renal con falla renal o enfermedad vascular periférica, ya eso lo confiere un alto o muy alto riesgo. Entonces, como hemos dicho, hay múltiples calculadores de riesgo. Hoy quizás el que más se recomienda según la guía europea es el SCORE-2 diabetes. Y ahí, como les decía, establece en base a ese cálculo el riesgo de padecer eventos de ese paciente. Si bien, a decir verdad, no es un score que uno use a diario para calcularlo en el paciente individual, pero nos sirve para justamente hacernos la idea y a ese paciente que tenemos enfrente poner un riesgo. Y también, ya este registro es bastante viejito, pero se demostró cómo los años de evolución de la diabetes conllevaban un riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en este registro se hizo un seguimiento a 20 años de enfermeras y ustedes puedan ver que aquel paciente que no es diabético y tiene ya evidencia de enfermedad cardiovascular tiene un número similar de riesgo de eventos en el paciente de más de 15 años de diabetes y que no tienen, obviamente, historia de enfermedad cardiovascular previa. De ahí es que también importa y mucho los años de evolución de esa diabetes. Lo mismo como esto obviamente altera la expectativa de vida, no solo la presencia de diabetes, sino diabetes más enfermedad cardiovascular. Pasando ya a la parte del tratamiento, empecé, digamos, por la guía NICE del 2022, donde escalona el tratamiento, ya sea en la atención individualizada del paciente con la educación de ese paciente, tanto de la dieta como llegar a la cirugía bariátrica, el diagnóstico del manejo de la hipertensión, y pone tópicos en terapia antiplaquetaria, control de glucemia, tratamiento farmacológico y el manejo de complicaciones. Cambios en el estilo de vida, si bien esto está sacado del consenso de hipertensión, donde habla de que todas estas modificaciones tienen evidencia de reducción de cifras tensionales, sino también tienen evidencia de mejor control de la diabetes y de la dislipemia. Bueno, hay talleres y hay especialistas que hablan de alimentación saludable. Acá, digamos, hay un resumen de lo que se recomienda y de lo que se sugiere modificar en lo que es la alimentación saludable. Este es otro ejemplo del ministerio, digamos, de cómo presenta un plato saludable que obviamente ya todos ustedes conocen. Obviamente el beneficio de la actividad física programada, o sea, el ejercicio es aquella actividad física planeada, estructurada y repetida que se realiza para mejorar o mantener uno o más de los aspectos de la actitud física. Se recomienda 150 o 180 minutos semanales con sesiones no menores de 10 minutos ni mayores a 75 y un mínimo de 3 veces por semana. Para hacerlo más gráfico, yo le pido al paciente en el consultorio que haga 4 veces por semana, de 40 a 45 minutos, obviamente adaptado a la capacidad funcional que tiene ese paciente. Y digamos, hoy las guías permiten no solo el ejercicio aeróbico, sino también que se agregó no hace mucho el beneficio que conlleva el ejercicio de resistencia o de peso, ¿sí? Con una evidencia un poquito menor, pero digamos en estos casos se recomienda 2 veces en la semana de ejercicio aeróbico con 2 veces de ejercicio de sobrecarga. Bueno, un ítem no menor claramente es la cesación del hábito tabáquico. El tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular mayor. Todo consumo de tabaco, un cigarrillo por día, fumar salteado, dan un daño endotelial directo, así como dijimos, un factor de riesgo coronario independiente como multiplicador de los demás factores de riesgo, diabetes, hipertensión. Todo ese daño que causa el tabaco resulta totalmente prevenible y obviamente este manejo requiere un escalonamiento multidisciplinario, o sea, con personal especializado, con talleres, con líneas de ayuda, el estilo motivacional, hay tratamiento farmacológico efectivo como la nicotina, el bupropión y la vareniclina.
Otro dato no menor, como ya nombré al principio, es la obesidad, que lamentablemente también está en continuo ascenso y está demostrado que es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, así como también empeora el control de la diabetes en esta población. Bueno, de la cuarta encuesta se ve que el 61.6% de nuestra población tiene exceso de peso. Entonces hay que explicar, alentar a la población que todo descenso de peso es beneficioso. También requiere de un manejo interdisciplinario. Quizás como concepto uno tiene que quedarse lograr una reducción del 5 al 10% del peso a los 6 o 12 meses del inicio, logrando esa meta recién sosteniéndola, podemos planificar el escalón que sigue. Todo lo puse es un concepto un poquito más canadiense, de que habla de la alta asociación entre obesidad y diabetes y poner el concepto de diabesidad. Ellos sostienen que la obesidad es una enfermedad crónica con alta penetrancia genética debido a un desorden talámico que conlleva, acompañando a la diabetes, todo lo que habíamos visto en el continuo cardiovascular de la enfermedad aterosclerótica. Y obviamente no solo esto se tiene que hacer en el paciente individual, o sea, la persona que tenemos del otro lado del escritorio, sino también requerimos de campañas poblacionales. Esta, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, donde se trata de incentivar el control del peso, donde se ve una persona joven que no puede caminar por sus medios u otra persona joven con una amputación. Pasando ya a las recomendaciones del objetivo del tratamiento, bueno, usando las recomendaciones de la ADA, se pone como el punto objetivo es lograr una hemoglobina glicosilada de menos del 7%, siendo más estricto o flexible en ese objetivo dependiendo de la población a tratar. Por ejemplo, voy a intentar ser más estricto en aquella población que tenga bajo riesgo de hipoglucemias, una corta duración de la enfermedad, o sea, de reciente diagnóstico, que tenga una larga expectativa de vida, que no tengan otras comorbilidades, que no tengan complicaciones ya establecidas y que obviamente la actitud de esa persona esté motivado y sea cuidadoso con algunos que otros de los sistemas de ayuda, de apoyo disponibles, siendo más flexible justamente en el otro extremo, ¿sí? Y ahí se habla justamente de permitir una hemoglobina glicosilada hasta un 8% cuando el paciente tiene muchos criterios de fragilidad o alto riesgo de hipoglucemia, así como siendo mucho más estricto con un nivel de hemoglobina glicosilada objetivo de alrededor del 6.5 si el paciente es joven, sin riesgo de hipoglucemias, como dijimos, y con una expectativa de vida mucho más larga. Esto es lo mismo sacado de la guía nacional del ministerio, donde pone más o menos los mismos parámetros. Y ya pasando al tratamiento farmacológico de la diabetes, podemos seguir, como hicimos al principio con la guía NICE del 2022, pasando a estos últimos ítems 7 y 8. Y por el tratamiento farmacológico, cómo lo elijo, cómo hago la terapia de rescate, cómo escalono el tratamiento y cómo también se plantea el tratamiento con insulina. Entonces, siendo de primera línea en todos, la metformina. Si el paciente me lo divide si tiene riesgo cardiovascular no alto, o sea, moderado o bajo, según la guía de la Ciudad Europea, o alto, muy alto, o que ya tenga insuficiencia cardíaca o que ya tenga enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, en todos la primera línea de metformina, si estuviese contraindicado, no fuese tolerada, sugiere comenzar con cualquiera de estos otros. Lo mismo en la población de alto riesgo. Metformina, cuando es tolerada y no se sugiere ya agregar un inhibidor de la SGLT2 y si estuviese contraindicada, iniciar ya con este tipo de drogas. Como progreso, bueno, si el paciente está en monoterapia con metformina, se adiciona, como dijimos, un IDPP4, un inhibidor de SGLT2, pioglitazona, sulfonilurea, según el caso. Si el paciente ya está con terapia dual y no logró el objetivo terapéutico, agregar una tercera línea de drogas o en ese caso pensar ya en insulina cuando la terapia no tiene metformina.
y la triple terapia con metformina y otros 2 fármacos, digamos, ahí ya también pienso, basándome también como otro parámetro el índice de masa corporal en la asociación de un agonista de GLP-1. Parecido el algoritmo de la guía del ministerio, ¿sí? Entonces ustedes ven en todos la educación para el control, en todos los cambios en el estilo de vida y protocoliza o escalona este algoritmo, como digamos, con una guía de tratamiento bastante similar. Pero bueno, esto ya todos seguramente lo deben conocer, pero ¿cuándo cambió? El paradigma del objeto de tratamiento era el control de la glucemia a pasar a ser un paradigma cardiocéntrico. Ya desde el 2007 se registra esto, que la metformina demostró un aumento significativo del riesgo de infarto de miocardio y un aumento en el límite de lo significativo de muerte de causa cardiovascular. De ahí vino una andanada de evidencia clínica con un montón de estudios tratando de justamente primero demostrar seguridad, o sea, ahí está el paradigma cardiocéntrico, no tanto focalizado en el nivel de glucemia. Y ya pasando a las guías de la ADA, donde sugiere tratamiento de primera línea depende de las comorbilidades, de los factores centrados en el paciente, ya sea costos y acceso a la medicación, la necesidad de ese paciente, incluye como primera línea la metformina y obviamente las modificaciones en el estilo de vida. Y también lo separa si el paciente ya es de alto riesgo o tiene enfermedad establecida o no. Entonces, pasando a esta parte, cuando ya el paciente tiene una enfermedad establecida, sugiere, más allá del nivel de hemoglobina inicial, de la meta de hemoglobina y el uso de metformina, asociar un ISGLT2 o una agonista del receptor GLP-1 y detalla un poquito más. Si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, sugiere un ISGLT2 y si el paciente ya tiene daño renal, sugiere un ISGLT2, siempre con las drogas que tienen demostrada reducción de la producción de la falla renal o como también un antagonista del receptor de GLP-1. Y como dijimos, en todos, pero específicamente en aquellos que no son de alto riesgo, sugiere minimizar la hipoglucemia, controlar el peso y considerar en el paciente individual el costo de la medicación y el acceso a la medicación. Toda la última guía no se modifica mucho del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, obviamente todos deben conocer este diagrama de la provincia, donde realmente no dista mucho de todo lo que venimos hablando. Y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento un poco más global, ¿sí? Sale de este consenso de tratamiento un documento conjunto que se pusieron de acuerdo la Sociedad Argentina de Diabetes con Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Lípidos, Sociedad Argentina de Nefrología, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, como la Federación Argentina de Cardiología, de la cual somos parte. Entonces un paciente con diabetes tipo 2 debería dejar de fumar, optimizar el estilo de vida, el control del peso y el primer escalón farmacológico es la metformina. Y lo mismo, si tienen o no alto riesgo, enfermedad cardiovascular establecida o renal establecida, me lo separa con los objetivos de tratamiento. Lo mismo, hemoglobina glicosilada de 7, presión menor a 140/90 con un sugerido ideal de 130/80 y un LDL colesterol de menos de 100. En cambio, si el paciente ya es de muy alto riesgo, es similar el valor de la glicosilada con la salvedad que hicimos antes, lo mismo que la presión. En cambio, si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, el objetivo del LDL es 55 y si es solo porque tiene muchos factores de riesgo, el LDL objetivo es 70. Y acá sugiere las drogas, ¿sí? Como dijimos, cómo escalonar el tratamiento de la diabetes, de la hiperglucemia, las estatinas de alta potencia y los IECA guardados como primera droga y asociaciones de las demás.
Yendo un poco a los grupos farmacológicos, empezando por la metformina, bueno, hay un montón de estudios que demostraron cómo es beneficioso y efectivo y redujo las manifestaciones de complicaciones micro y macrovasculares, reducción de infarto, reducción de mortalidad por todas las causas. Y cuando tengo que pensar en un tratamiento dual, también sugiere cómo hacer las asociaciones, cuáles son las más recomendadas y cuáles se recomienda que no. Esto es del Diabetes Care del 2019. En la guía de la Sociedad Europea del 2019 ya recomendaba el agonista del GLP-1 como nivel 1A para reducir los eventos o como nivel 1B para reducir el riesgo de muerte. En la del 2021 se agregó los ISGLT2, ¿sí? Y con los estudios que basaron, digamos, ese ingreso a la guía, el EMPA-REC, el CANVAS y el DECLARE para específicamente empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. El problema de toda esa evidencia contrasta con nuestra realidad. Este es el registro Capture, donde se demuestra que 1 de cada 10 está en tratamiento con drogas que tienen un beneficio cardiovascular demostrado o probado. ¿Sí? Aquellos diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular, 1 de cada 10 hacen el tratamiento completo y correcto. Eso hace que estemos realmente lejos de las metas terapéuticas en población real. Y ya hablando un poquito de diabetes con la asociación de las demás enfermedades, vamos a hablar primero de hipertensión y diabetes. Dijimos que es muy alta la prevalencia de hipertensión en diabetes, mayor al 80% según el registro Renata 2. Y ya hablando, obviamente, como dijimos, que esto aumenta marcadamente el riesgo cardiovascular, microvascular, de nefropatía, de retinopatía. Se sugiere iniciar tratamiento cuando los valores están por encima o iguales a 140-90, con el objetivo de 140-90 o menos, y hablamos de poblaciones selectas donde el sugerido es 130-80. La primera línea de tratamiento debería ser un IECA 1 era 2, y ya lo que hablamos de los cambios en el estilo de vida. Recomendaciones generales, eso ya lo hablamos también en la capacitación de hipertensión, pero aplica también a este caso, como para cualquier otro tratamiento de enfermedades crónicas, ¿sí? El objetivo fundamental del tratamiento es disminuir la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión. Ese descenso también tiene que tener validado o aparejado que tengan un riesgo, una reducción del riesgo global y no solo el descenso de la presión. Se trata de elegir fármacos antihipertensivos que, como digo, no solo tengan eficacia terapéutica, no solo el descenso tensional, sino también que tengan esos efectos preventivos cardiovasculares y renales. También se recomienda el uso de formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan el tratamiento en la menor cantidad de dosis diarias para facilitar la adherencia, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los primeros meses. En alguna población de mayor riesgo se pueda lograr o ese escalonamiento se hace en forma más temprana. Esto es como ya todos conocen, la reducción de la presión arterial en diabetes reduce complicaciones y cada 10 milímetros de mercurio como reduce la incidencia de retinopatía, albuminuria, ACV, enfermedad coronaria y mortalidad. También fuerte evidencia, como dice la guía de hipertensión del 2019, que cuando uno logra el tratamiento farmacológico global, control de la diabetes y de la hipertensión, reduzco todas estas manifestaciones o complicaciones. Tema antiagregación en diabetes. La antiagregación en prevención primaria es un tema que continúa en discusión, para decirlo así. Esta es la última evidencia de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, donde no se debe recomendar a la población en general, ¿sí? Sí se sugiere en aquella población con la evidencia 2B, evidencia A, que tenga alto o muy alto riesgo. Obviamente estamos hablando de prevención primaria, significa que el paciente no tiene ya una indicación porque ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida.
¿Y en qué se basa esta conversación? Y obviamente porque habíamos hablado al principio que la evolución de la diabetes en año se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es por eso que durante mucho tiempo se intentó agregar a la aspirina como, digamos, tratamiento en toda la población de diabetes. Entonces, para concluir, diabetes de moderado riesgo no tendría una indicación formal ni global, ¿sí? En el paciente diabético de alto o muy alto riesgo, que como les dije antes, no tienen una conducción establecida que obligaría a su indicación, la indicación es off-label, que quiere decir que se recomienda. En ese caso puntual tendríamos que tratar de evaluar el paciente individual, ya sea riesgo hemorrágico versus riesgo isquémico, y en ese caso indicarlo. Pero obviamente en este tipo de población la recomendación es fuerte, ¿sí? Hablando ya de diabetes y dislipemia, la normalidad del perfil lipídico, 85% en pacientes con diabetes, y lo que sufre esta población es lo que se llama la tríada aterogénica, ¿sí? En el cual tienen un HDL colesterol bajo, triglicéridos elevados y sobre todo LDL alta, específicamente a expensas de la LDL pequeña y densa. Esta es un poco la fisiopatología, porque es altamente frecuente la asociación de diabetes y dislipemia. Y bueno, sacado la guía de la Sociedad Europea, les habría hablado antes de pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? El LDL objetivo es menor a 55, ¿sí? En el de alto riesgo el LDL objetivo es de 70 y el de moderado riesgo el LDL es de 100. ¿Con qué tratamos a los pacientes? Y obviamente hay muchísimos estudios, metaanálisis que demuestran el beneficio de las estatinas como primera línea de tratamiento, ¿sí? Específicamente las estatinas de alta intensidad, que es decir que tienen evidencia que reducen en un 50% más el LDL colesterol, y esto es atorvastatina 4080, rosuvastatina 2040. Ya como segunda línea serían la de moderada intensidad, como también hay muchos estudios que demuestran la asociación del ezetimibe combinado con estatina para lograr mayor beneficio, y obviamente, poco más acá en el tiempo, la asociación de los inhibidores de PCSK9 con también una evidencia fuerte de beneficio en reducción de eventos. Todavía nuestra realidad sigue siendo bastante difícil de acceder por una cuestión de costos. Entonces, en base a esa recomendación, en las guías terapéuticas del 2020 de la Sociedad Europea, sugiere ya la estatina combinación con ezetimibe, clase 1, y en prevención secundaria, la combinación con un inhibidor de PCSK9, ya que ustedes ven cómo las diferentes formas de tratamiento y las asociaciones reducen en forma significativa, mediante esa potencia, el nivel del colesterol. Habíamos nombrado antes la adherencia, un dato no menor en nuestra realidad, en esta población, pacientes por lo general adultos o de edad avanzada, con patología crónica y que están polimedicados. Entonces, siempre se tiene que prestar atención a la adherencia al tratamiento. No es sencillo tomar a diario la medicación, más cuando son varias en enfermedades crónicas. Hay estudios que demuestran que la adherencia al tratamiento farmacológico de la hipertensión al año de su inicio ya es menor al 50%. Bueno, obviamente hay mucha evidencia significativa de que el paciente adherente tiene no solo mejor control que los no adherentes, sino mucho menos eventos o menos riesgo. Hay test o escalas de evaluación de la adherencia que, bueno, no se hace en la práctica habitual. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, uno puede participarlo al paciente con el monitoreo domiciliario de presión arterial. Lo mismo puede pasar para la diabetes con el automonitoreo de su glucemia, ¿sí? Y bueno, también acá puede ayudarnos esto que hacemos acá, la telesalud, la telemedicina para ese acompañamiento. Como para terminar, bueno, habíamos hablado de, dentro de la guía NICE, hablaba del manejo de las complicaciones. Esto excede un poquito esta charla, pero justamente para terminar de hablar de la guía, acá tienen la bibliografía recomendada, donde sale la mayor
cantidad de esta información para que puedan no solo verificarla, sino ahondar en los conceptos. Lo mismo, vas a mi bibliografía. Bueno, esto ya obviamente todos los conocen, pero bueno, hay abreviaturas y el mecanismo de acción de los diferentes grupos farmacológicos. Y esta es otra forma que uno intenta ayudar, no solo con estas capacitaciones, sino que seguramente ya todos conocen los teletalleres que se brindan a través de la CIT, obviamente dedicados a la población. Estos tienen una modalidad virtual, ya sea con videollamadas grupales. Se puede hacer a través del ciudadano en su domicilio o a través del coordinador del equipo de salud, del efector en su espacio donde lo dispongan. El equipo de salud inscribe al interesado, DNI, teléfono, el diagnóstico, y ahí estudiamos toda la oferta actual, un tratamiento para dejar de fumar, la alimentación saludable en diferentes formas o digamos, dirigido a diferentes poblaciones, el cuidado del pediabético y la insulinización en pacientes diabéticos y la familia, todos obviamente gratuitos. Para terminar, les puse el último algoritmo flowchart de la OPS, ¿sí? Con el link donde obviamente no dista mucho de todo lo que mostramos previamente, pero está bastante bien resumido y toca todos los ítems que fuimos conversando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Espero que les sirva. Bueno, ustedes saben que esto queda después en el para un acceso remoto en otro tiempo, y bueno, también tienen los foros para si se generan alguna pregunta o algún tópico de conversación. ¿Sí? Bueno, espero que les haya agradado. Seguramente nos seguiremos encontrando en algunas que otras capacitaciones. Y bueno, no me queda otra que agradecerles su participación y bueno, saludarlos cordialmente y espero que estén todos muy bien. Hasta la próxima.